Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Divaneando. Bienvenidos a esta su casa, a este su diván. Hoy vamos a hablar acerca de el síndrome de Asperger, que es un trastorno del espectro autista que afecta principalmente la capacidad de una persona para socializar, para comunicarse de manera efectiva. Las personas con síndrome de Asperger suelen tener intereses intensos en áreas específicas y pueden representar patrones de comportamiento repetitivos. Se trata de una condición de vida, no de una enfermedad. Por lo tanto, veremos con la experiencia y el conocimiento que nos transmitirá la especialista en el tema, Brenda Oropesa, que hay muchas formas de que puedan darse condiciones de adaptabilidad con diferentes recursos. Me puse a investigar y la prevalencia puede variar, pero a nivel mundial se estima que afecta a alrededor de una de cada 300 o 500 personas y que es más común en hombres que en mujeres. En México, las estadísticas específicas sobre la prevalencia del síndrome de Asperger pueden basarse en estudios locales y enfoques de diagnóstico. Sin embargo, no me fue posible, por más que le busqué, encontrar datos concretos o aproximados. En el síndrome de Asperger se pueden observar varias características que incluyen dificultades en la interacción social, patrones de comportamiento repetitivos e intereses intensos en específicas áreas. Puede haber dificultades para comprender las sutilezas sociales, como el lenguaje no verbal, y pueden mostrar rigidez en sus rutinas o resistencias al cambio. Con frecuencia, estas personas tienen habilidades verbales muy bien desarrolladas, pero pueden tener dificultades para entender el contexto social. Es clave recordar que las experiencias pueden variar significativamente entre un individuo y otro. Algunas personas famosas que han compartido públicamente que tienen o se cree que tienen el síndrome de Asperger están Mark Zuckerberg, la activista Greta Thunberg y Elon Musk. Y por ahí me gustaría recordarles que hay una película que aborda el tema que se llama Rain Man con Dustin Hoffman. Y en cuanto a series, hay una muy buena que se llama Atypical. Se centra en un joven con espectro autista, aunque no se especifica realmente si tiene el síndrome, pero da todas las características y sobre todo nos gusta mucho y se las recomiendo porque nos ayuda a entender que se puede vivir una vida cotidiana para estas personas. Brenda, bienvenida, gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias por estar con nosotros, pero yo la verdad es que sí te dejo a ti la batuta porque esta es tu área, y yo más o menos ya expliqué a grandes rasgos qué es lo que sucede. Si bien es cierto, sí tengo yo pacientes con Asperger, los tengo adultos. Tú los tratas desde pequeños, ¿no? Sí. Yo quisiera preguntarte, y es importante porque creo que hay que delimitar por qué a veces se llega a diagnósticos tardíos. Por el nivel de funcionalidad, ¿sabes? Son personas que si nosotros nos ponemos a ver desde su historia del desarrollo, desde muy pequeños, sí hay ciertos indicadores, pero no son lo suficientemente, llamémoslo graves, como para llamar la atención. Son personas que tuvieron, y tú lo sabes, cuando empiezas a buscar más en el desarrollo en la infancia, tuvieron dificultades para desarrollarse socialmente, para incluirse en los trabajos en equipo, para fomentar una amistad o poder tener esas amistades de permanencia, ¿no? Sí, yo hablaba del lenguaje en la introducción. Sí. Y hablaba también de conductas repetitivas, pero también me he dado cuenta en la observación clínica que he tenido con la oportunidad de tratar a estos pacientes que les cuesta mucho trabajo soltar una idea fija. Y me cuesta mucho trabajo que la suelten para que simbolicen y entiendan de qué se trata. Ejemplo, Sí. la socialización con alguien. No sé, a mí me llama mucho la atención y sí te lo quiero preguntar porque sí me preocupa mucho qué tanto emocionalmente les pega el rechazo, porque suelen ser muy incisivos. O sea, tú les dices, ya no platicamos, y siguen, y siguen, y siguen. Es una característica clásica del Asperger. Y yo aquí sí te preguntaría, ¿realmente llegan a sentir la emoción y digerirla o solo la rechazan sin simbolizarla? Híjole,
creo que es difícil. No todos los casos, como bien lo decías, no todos se repiten, pero sí te podría decir que a veces sería muy difícil que puedan llegar a esa simbolización, porque su pensamiento es concreto, literal, tal cual. O sea, tú dices no, pero ¿por qué no? Si yo tengo el interés y a mí es lo que me gusta. Y es como ese pensamiento como muy narcisista de, pues yo quiero decirlo y lo voy a decir y no se dan cuenta. La gran falla en estas personas, ¿Es la socialización? sí, pero no se dan cuenta de los estados mentales de la otra persona que tienen enfrente. Y me No encantó lo que pueden leer. dijiste porque muy poca gente asocia el narcisismo, bueno, explicando que el narcisismo no es que me crea mucho, Sí, no, sino no, que no. es un estado centrado de la mente, todo hacia mí, todo para hacia mí, todo conmigo, todo adentro de mi mente, ¿no? Exacto. Es el estado más primitivo de la Y mente, que no de lo hecho. hacen con la No, intención de hacer sentir mal al que está enfrente. ¿suelen ser groseros? ¿La gente puede percibirlos como Sí, groseros? como groseros, pedantes, como que tú les puedes hablar y ellos ni siquiera te van a mirar, no todos, ¿no? Pero no te miran a los ojos. O tú les puedes, oye, pero es que eso ya me lo dijiste, mira esto. No, pero a ver, te lo vuelvo a repetir. Es que, mira, fíjate que los animales no sé, cualquier tema que pueda ser de su interés. Claro está que hay personas que sí lo logran y sí sufren también, porque viene mucho también, digo, estamos hablando como de una generalidad del Asperger, donde son muy concretos, donde son muy insistentes en sus temas, pero también estamos hablando de que hay diferentes también como ¿Gradientes? diferentes niveles, ¿no? Entonces, sí están las personas que sí tienen mucho más esa conciencia social y esa necesidad de poderse incluir en un ambiente regular que a veces les genera mucha ansiedad porque no saben cómo. No Sí. O sea, quiero incluirme, pero no sé cómo, o lo hago y fracaso, y entonces ahí viene como, pues se dan cuenta que no entienden las bromas, no entienden el doble sentido, el sarcasmo, lo que bien decías, la dificultad para entender el lenguaje no verbal, el entender que pues, yo puedo estar hablando contigo, pero tú no me estás haciendo caso. Y gran parte de nuestra comunicación es no verbal. Así es. O sea, transmitimos mucho más con la mirada, con los ademanes, con nuestra actitud hacia la otra persona que con lo que decimos. Sí. No es lo mismo que yo te diga, mira qué bonita te ves, de, ay, qué bonita te ves, ¿eh? O sea, es la misma frase. Pero sí me veo bonita. Te ves muy linda. Gracias. Pero en la entonación y la forma en la que te lo digo cambia Entonces, mucho. ¿me estás hablando que estamos hablando de un lenguaje emocionalmente plano? Lo que utilizan. Entonces, mira, para la siguiente pregunta, yo primero tengo el siguiente comentario, la siguiente observación que yo he tenido, yo quisiera preguntarte, dijimos que está dentro del espectro autista, pero está dentro del espectro autista, ¿cuál es la diferencia entre el síndrome de Asperger y el autismo? Simplemente una cuestión de nomenclatura, en teoría. En teoría... Porque antes están los manuales diagnósticos, que si el DSM-5, que ahora es el actual, en su versión revisada. Que creo que le revisaron nada más así ojeado porque no veo ningún cambio. No cambió, yo tampoco vi algún cambio importante. Ya no está el síndrome de Asperger. Estaba en el DSM-4, que era la versión revisada. Todavía estaba el síndrome de Rett, estaba el no especificado, y lo que hicieron obviamente coinciden en muchas características. Era lo que te iba a preguntar, porque el autista es muy centrado, igual, narcisistamente, como estado primario primitivo de la mente, muy centrado en sí mismo, tareas repetitivas, inclusive un rocking, ¿no? Sus movimientos, no pelar a nadie y demás. No en todos los casos de Asperger, ahí sí veo diferencias, porque el autista es mucho menos social. Es más, veo al Asperger probablemente más interactivo socialmente que el autista. Sí, yo creo que sí, a mi muy particular punto de vista, sí creo que hay una línea muy delgadita entre ambos. Ahora que lo quitaron, incluso si tú te buscas en internet, hay mucha protesta, o hubo en su momento cuando lo quitaron y lo metieron dentro del trastorno del espectro autista, le pusieron nivel 1 y englobaron ahí, solo hay niveles por los niveles de apoyo. Sí. Y había mucha protesta. Yo sí creo que sí hay una línea muy delgada de diferencia. Yo lo que
creo, o al menos en mi experiencia, que las personas que pudieran caer en la clasificación de Asperger son personas que tienen mucho más conciencia social, mucho más conciencia del otro y que se dan cuenta del entorno en el que se están desarrollando. Yo sí he observado personas con Asperger que necesitan del otro. O sea, no como el autista que puede vivir en su espacio dibujando en su mundo, sin que muchas cosas lo alteren. Una persona con Asperger suele tener inclusive expresar necesidad de reconocimiento e interacción con el otro. Eso sí lo he notado mucho, Brenda. Al menos con los pacientes que me han llegado, que efectivamente, yo no creo que sea nivel 1 los que me llegan, A mí me llegan uno más, porque los de 1 sí te los mando aquí, porque porque ellos son un poco más retraídos, no retraídos. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que una persona de nivel 1, Asperger nivel 1, ¿qué es nivel? Vamos a explicarles qué es el nivel. Es el nivel, es la necesidad que tienen de cuidado del otro, de otra persona. Totalmente. Para ser autónomos. Sí, están ahora en la nueva clasificación, están divididos en 3 niveles, que solo tiene que ver el nivel de apoyo. El 1, digamos que necesitan muy poco apoyo. Una terapia una vez. Esos son los que vienen conmigo, los otros se van contigo. Exacto, que necesitan como poco, ¿no? O sea, digamos que no están afectadas todas las áreas, que sí lo están, pero a un nivel muchísimo menor. Okay. El 2 que necesita un apoyo moderado y el 3 que necesita un apoyo total y completo, ¿no? Que son las personas que podrían ser de custodia total o que no han llegado a desarrollar un lenguaje. Este tipo de personas a nivel 3, ¿cuál es su prognosis? Híjole, son personas de custodia total, ¿no? O sea, tienen mucha afectación. Necesita apoyo también la familia, ¿cierto? Muchísimo apoyo, muchísimo. Esta parte que está muy descuidada también de los cuidadores, que se vuelcan totalmente en el cuidado de estas personas. Son personas que al final el estima de vida de una persona con autismo es cualquiera como la tuya y la mía, ¿no? No, como bien decías al principio, no es una enfermedad, es una condición de vida. Entonces, es a lo largo de toda su vida el cuidado, ¿no? Entonces también hay estas personas, cuidadores necesitan Sí, porque también. yo he escuchado de los cuidadores un tema que sí es sensible. ¿Y qué va a pasar cuando yo falte? ¿Qué pasa con esas personas cuando ellos faltan? Brenda, ¿tienes alguna idea? ¿Te ha tocado alguna experiencia? Sí, se vuelve muy complejo. Digo, te puedes encontrar todo en la vida, ¿no? Familias que planean y que saben y desde que son pequeños saben que sus hijos van a necesitar un cuidado total y hacen una planeación de vida, ¿no? Inclusive financiera. Financiera, sí. Pero te encuentras con la gran mayoría que no pasa porque vives al día también, claro, ¿no? Claro, y es muy difícil poder tener ese tipo de pensamientos, de decir, pues, ¿cómo le hago? ¿No? Claro. Pero generalmente se quedan al cuidado de su familia inmediata. Brenda, es importante para la gente que nos está viendo, no solo para aquellos que tienen una persona con Asperger en la familia, sino para aquellos que nos topamos cotidianamente con alguien con Asperger, porque a veces son muy incomprendidos. ¿Cómo es el desarrollo del lenguaje? ¿Cómo es la expresión del lenguaje de una persona con Asperger? Pues hablamos un poco hace rato de cómo pareciera que pueden ser unas personas ególatras, pedantes, ¿no? Que pareciera que no tienen ese filtro social, porque tienen un lenguaje como tú y yo, ¿no? O sea, tienen una conversación, pero a veces pareciera que no tienen ese filtro para poder decir las cosas. Es que es el filtro, porque fíjate que yo de hecho pienso que es el filtro y el no poder distinguir el nivel en el cual expresar el lenguaje y las emociones, porque hay algunos que son, sí, su lenguaje es como cortado, así, rápido, lo dicen así, todo, ¿no? Así como inclusive rápido, no sé si lo hayas notado, y mucho monosílabo, y eso podría parecer grosero, pero al mismo tiempo, cuando encuentran a alguien con quien hacen una especie de vínculo, no lo sueltan. No sé si sea correcto. Sí, ya cuando esto. encuentran a alguien, evidentemente, pues sí tienden la parte social es algo que les cuesta muchísimo trabajo, entonces sí. Y aquí es importante que yo les diga esto porque
como no puede simbolizar una persona con Asperger, hay de repente manifestaciones, Brenda, de ansiedad y de depresión en ellos. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué hay que hacer si se presentan? ¿Cómo acudir? ¿A dónde acudir? ¿Qué hacer? Sí son personas que sí llegan a tener ciertas dificultades en la cuestión social, que es lo que te decía, tienen como luego esa conciencia social de es que yo me quiero incluir, pero no sé cómo. Se suman también muchos factores a nivel, por ejemplo, sensorial, ¿no? Que llegan a estar como muy cargados de estímulos y hay como mucho ruido. No sé, yo hablaba con una paciente el otro día. Es que hay unos muy funcionales, sí, de claro, verdad, y impresionantemente funcionales. Elon Musk, ¿no? Sí, Acabamos claro. de mencionar a Y Elon que yo Musk veía, aquí. yo no, fíjate que yo no lo había escuchado, Ajá, pero veía una nota que había ido a la ajá, Fórmula 1, llevaba a su hijo, y yo decía, Dios, ir a la Fórmula 1 es una cosa llena de estímulos ajá, sensoriales, sí. ¿no? Te decía, yo hablaba con una paciente que decía, es que ya cuando llego al antro con mi novio, ya veo a su amigo y ya estoy de malas. Y ella creía que era porque el simple hecho de que le caen mal los amigos del novio. Ajá. Y empezamos a desmenuzar, no solo era eso, eran aspectos sensoriales de tú llegas a un bar y Está sobreestimulado está todo. sobreestimulado, es el ruido, es la luz, son los cambios de luces, pero también la cercanía con las personas que no escuchas. Entonces se vuelve, vas llenando un vasito y obviamente vas, si tienes esa dificultad social, pues también vas como que, es que qué va a pasar, es que qué le voy a decir si me pregunta. Y entonces es un cúmulo. Claro. No solamente es la ansiedad social, sino ya llevas el vasito 3/4 porque llegas a un lugar bastante hostil, porque Sí, entonces ya cuando pasa algo social, explotas. Y sí. obviamente te llena de ansiedad el saber que vas a ¿Cómo se llegar a ese lugar. manifiesta? Por si nos encontramos a alguien en un antro que se le esté manifestando esto, ¿qué podemos hacer nosotros como personas comunes y corrientes que no sabemos nada? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué Híjole, debemos es que, hacer? ¿sabes? Creo que difícilmente podríamos distinguir, ¿no? Si es una persona con la condición. Y sí, o sea, generalmente buscan el reducir los estímulos, ¿no? Se espera que tengan como herramientas para, pero pueden manifestar la ansiedad O como sea, tú yo o les como diría, yo. no nos espantemos ante lo raro. Sí, no, Y no. si vienen acompañados y los vemos a ellos solitos en el baño con alguna Ajá, ansiedad, ajá. busquemos a sus acompañantes, por Exacto, ejemplo. sí. Brenda, vamos a terminar, ya que se nos fue el tiempo volando, como Ajá, siempre, sí, pero ajá. sí hay una cosa importante que me preguntan mucho y que la especialista que eres tú, me gustaría que me contestaras. ¿Qué médicos los ven? ¿Toman medicamentos? Sí. ¿No los toman? ¿Terapia? ¿Cómo se da el conjunto? Y con eso Sí, cerramos. sí tienen que llevar, no, o sea, quien tiene esa comorbilidad con ansiedad o con Ujú. depresión, sí es muy necesario que a la par de una terapia, generalmente funciona más la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Pero al final es un seguimiento, Sí, claro, yo ¿no? no creas que le hago Funciona. psicoanálisis a No, mis yo lo pacientes con sé, Asperger, yo lo porque sé, no, 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 no. está muy No, complicado. no, es Pero antiético, de hecho, sí. a la par sí Ajá. tienen que tener un tratamiento con un psiquiatra, Ujú. porque eso ya es más con un psiquiatra. ¿Y un neurólogo? Un neurólogo también, También. ¿no? Pero ya en cuestión de ansiedades mucho más severas, digámoslo Ujú. así, sí yo recomendaría que fuera ¿Cómo con un cerramos este psiquiatra. capítulo, Brenda? Pues nada, o sea, es que al final, como tú decías, las estadísticas, ¿no? No tenemos una estadística clara, Conciencia. no hay, pero sí ser muy conscientes de las diferencias de las personas y no ser, pues ser abiertos, ¿no? A que hay personas que pueden tener cualquier dificultad y que no las vamos a topar en el súper, en el antro, en cualquier lugar y que tenemos que ser conscientes y no burlarnos, ¿no? Porque pueden haber manifestaciones Así es. diferentes, raras, pero pues es al final Como que decimos aquí en psicoanálisis, caras vemos, no psicopatologías no sabemos. sabemos. Exacto. Así es que vamos a tratar de ser empáticos. Mil Exacto, gracias, la Brenda. empatía. Y luego nos hablas de autismo, ¿va? Va. Va. Gracias. Muchas gracias. Hasta la que sigue. Que esté muy bien. Nos vemos pronto. Hasta pronto.